Bienvenidos al final de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Hoy finalizamos, hoy concluimos este largo viaje que comenzamos unos cuantos y wow, me alegra hoy ver todos los que somos y los que han perseverado desde el principio hasta el final, los felicito también. Y bueno, espero sean muchos más libros, historias y enseñanzas juntos. Bueno, y en el estudio pasado vamos a recapitular el capítulo 27. Vimos que Pablo emprendió un viaje, ¿cierto? Él estaba arrestado, vimos que él estaba arrestado en el palacio de Festo y él va a emprender un viaje ahora, ¿hacia dónde? Hacia Roma, porque se acuerdan que él decidió que, ¿por qué razón Pablo va a ser enviado a Roma? Apelar ante el César, porque Pablo dijo, apelo al César, y al César fue. Y en su primer parada, cuando arrancan en este barco, paran en la ciudad de Sidón. Sidón está ahí cerquita de Jerusalén, de Cesarea. Y se nos dice que el centurión Julio, quien apenas llevaba 2 días durante el viaje de conocer a Pablo, le permite a Pablo bajarse en Sidón y conocer y estar ahí con sus amigos, visitar a sus amigos. Y a eso nos dejó ver el carácter de Pablo. Cómo una persona en 2 días se dio cuenta el tipo de persona que era. Dijimos que la vida de este hombre estaba en peligro si Pablo se escapaba. Pero él confió tan plenamente en Pablo que le dijo, vaya, visite a sus amigos, esté de regreso aquí otra vez porque partimos mañana. Y luego comienza en ese viaje un mal tiempo. Vimos que la temporada no favorecía. Dijimos que están viajando durante la época del invierno en esta zona del Mediterráneo y es los meses de septiembre, octubre, ¿cierto? O noviembre, no se sabe exactamente. Pero se nos dice que empieza el mal tiempo y empiezan vientos a tratar de desviar la nave. La nave tiene que bordear la costa de Chipre por la parte norte para evitar esos vientos que le pegaban por debajo. Y vemos que llegan por fin al puerto de Mira. Y en Mira tienen que embarcarse en un barco mucho más grande porque en este que ellos iban no van a poder llegar a Roma. Entonces se dice que se embarcaron en un barco egipcio, una embarcación grande. Y se nos dice que iban rumbo a Gnidos y a buenos puertos. Y Pablo de hecho dice que a duras penas lograron llegar a buenos puertos. O sea, se nos ve el complique, lo difícil que fue el viaje hasta este punto. Pablo ya sabía en el espíritu que este viaje no iba a salir, no iba a terminar bien. Y él le dice al capitán y a la tripulación, les dice, yo sé que esto no va a resultar bien. No deberíamos zarpar, deberíamos esperar que pase el invierno. Pero estaban en un puerto donde nadie quería estar. Ellos preferían estar en la ciudad de Fenicia, divirtiéndose, pasando bueno, y dicen, no, vamos a pasar el invierno en Fenicia. No le hacen caso a Pablo y deciden arrancar rumbo a Fenicia. Y en ese viaje es donde enfrentan un viento huracanado fuertísimo, que vemos que la Biblia lo describe como un viento huracanado llamado nordeste, que es una corriente de viento que es como un huracán que se forma en estas temporadas en el Mediterráneo, y ellos quedaron atrapados en medio de ese viento y pasaron varios días en alta mar. Para ser más exacto, fueron 2 semanas, 14 días ellos en alta mar, tratando de sobrevivir, porque ni siquiera tenían rumbo, no tenían dirección. Se nos dice que estaba tan oscuro por la tormenta que no podían ver ni el sol ni las estrellas. Y vimos que de esta manera es que se guiaban los marineros, entonces no tenían forma de saber ni dónde estaban. Ellos solamente rogaban no terminar en un banco de arena en la Sirte, que dijimos que es la parte norte del África, donde muchos barcos encallaban y se llamaba, de hecho esta zona se llamaba el cementerio de los barcos. Entonces ellos solamente rogaban, ojalá no lleguemos a encallar por allá. Y después de 14 días vemos que Pablo está en angustia junto con los demás, porque un ángel se le aparece a Pablo. Vimos que en varias ocasiones han habido apariciones de ángeles que han fortalecido a Pablo. O el mismo Señor Jesús que se le aparece a Pablo para fortalecerlo. Vemos que esto para Pablo quizás era difícil. Es el 3er naufragio de Pablo. Entonces Pablo a lo mejor está pasando un mal momento. Pero el ángel se le aparece para darle fuerzas, y no solo fuerzas, sino una promesa de que él sí va a llegar a Roma. Y no solo él. Todos los que van en el barco, ninguno perecerá. Y Pablo, entonces después al otro día o esa misma noche, le comparte a todo el barco, un total de 276 personas y les dice, anoche se me apareció un ángel y me dijo que ninguno de nosotros va a perecer, pero tenemos que estar todos unidos. De hecho hay un intento por algunos de la tripulación por irse a escondidas en el barco
Y cuando Julio se da cuenta de eso, Pablo le dice, ellos no se pueden ir, porque si ellos se van, o sea, no se va a cumplir lo que Dios dijo. Quédense, porque Dios prometió que ninguno va a perder la vida. Se va a perder el barco, se va a perder las provisiones, pero ninguno va a perder la vida. Y entonces Pablo anima a la gente a comer. Llevaban varios días sin comer, quizás por el mareo, quizás porque las comidas se estaban dañando. Todos deciden comer y al final terminan botando por la borda. Vimos que botaban muchas cosas para poder, mejorar la flotabilidad del barco. Y finalmente vemos que llegan a un punto donde se están acercando a tierra. Y la orden es, los que saben nadar se van a tirar al agua y van a nadar. Y los que no se van a agarrar de lo que puedan. Tablas, palos, lo que encuentren. Y llegan y encallan en un banco de arena. El barco se destruye por completo, todos logran bajarse y todos llegan con vida a la orilla. Y ahí terminamos el capítulo 27 con este versículo que dice, pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada. Mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas, los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que de los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de los que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Vimos que Lucas se incluye en este relato, ¿cierto? Y bueno, capítulo 28, versículos 1 al 6 dice, una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con extraordinaria bondad. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano, la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. ¿A dónde acaban de llegar estas personas? Definitivamente una cultura pagana, totalmente pagana. Ya vamos a ver por qué. Entonces, primeramente se nos dice que los 276 nadan a la orilla y llegan sanos y salvos y logran identificar que están en un lugar llamado Malta. La palabra Malta, de hecho, significa refugio. Miren qué curioso. Acaban de llegar a una isla llamada Malta, donde Dios los está refugiando. Y la palabra Malta significa refugio. Ellos llegaron allá y se nos dice que fueron recibidos con extraordinaria bondad. Lucas dice la palabra extraordinaria bondad. O sea, de una manera mucho más de lo normal. Y uno podría decir, pero si estas personas no son cristianas. Pero es que para uno ser bondadoso no hay necesidad de ser cristiano. Miren que algunas veces, lastimosamente, la gente que no es cristiana se comporta algunas veces mejor que uno. Y eso debería ser para nosotros un llamado de atención. ¿Qué tanta bondad estamos nosotros expresando? ¿Qué tanta hospitalidad, amabilidad con las personas necesitadas? Las personas que lo han perdido todo, estas personas llegaron sin nada, sin comida, sin sustento. Lo único que tienen encima es su ropa mojada y se están congelando del frío. Acordémonos que estamos en una época de invierno, todavía hay lluvias torrenciales. Imagínense ustedes sintiendo las gotas de lluvia fuertes y ustedes emparamados con la ropa mojada, congelándose del frío. Y unos isleños, que ustedes no saben quiénes son, los llaman amablemente y les dicen, vengan, aquí estamos encendiendo fuego para ustedes. Vengan, caliéntense. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Y encendieron fuego para apaciguar ese frío que provenía de la lluvia. Y la hospitalidad, como dijimos, tiene que ser una característica de los creyentes. Tiene que ser. Miren lo que dice la palabra en Romanos 12:31. Romanos 12:31, el apóstol Pablo escribe, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Y luego 1 Pedro 4:9 dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Vemos que esta gente es un ejemplo maravilloso y vamos a ver más adelante ahorita cómo estas personas, mejor dicho, pusieron el estándar de la hospitalidad a otro nivel. Porque están haciendo algo que no hacen las culturas en esta época.
Normalmente las culturas, especialmente paganas, cuando venían personas náufragos o personas raras a su isla, una de dos, o los asesinaban o los esclavizaban. Eran las dos opciones. Pero vemos que estas personas lo reciben de una manera que ni ellos entendían. Y me dio por buscar la palabra hospitalidad, porque podemos tener una idea de qué es hospitalidad. Pero mire, quiero que leamos el significado de lo que es la hospitalidad. Una virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia en sus necesidades. La debida asistencia, a mí me llama la atención eso. Si ven cómo no dice simplemente ayudándolos como pueda, no, la debida asistencia. ¿Qué necesitaba esta gente en este momento? Calor, se están congelando. A lo mejor algunos ya enfermándose o no sé, hipotermia. ¿Qué están haciendo ellos? Brindándoles calor. Y ahorita vamos a ver cómo ellos suplen el resto de necesidades de estas personas. Y después vemos que la hospitalidad también es una buena acogida y un recibimiento que se hace a los extranjeros o visitantes. Entonces, yo sé que yo quizás me familiarizaba más con la segunda definición, pero la primera definición definitivamente nos deja ver que la hospitalidad no solamente es con familia que viene, amigos que vienen, ¿cierto? Vino el jefe, venga, hospédese en mi casa. No, es con las personas que no tienen nada, con los desvalidos, con los menesterosos. ¿Qué estamos haciendo nosotros por esas personas? ¿De qué manera estamos nosotros mostrando la hospitalidad, el amor de Jesús a estas personas? En la calle, personas en necesidad, las viudas. Entonces, que esto sea una enseñanza para nosotros. Y después vemos que en todas estas personas, de cierta manera, moraba la ley de Dios. Dijimos, no son creyentes, quizás no conocen al Dios Todopoderoso, pero ¿por qué se comportan de esta manera? ¿Qué es lo que podríamos decir? Pero como les decía, muchas veces, incluso en personas no creyentes, vemos virtudes. ¿Por qué? Miren lo que dice Romanos 2, 14 al 15. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. ¡Wow! ¿Cómo puede alguien obedecer una ley que nunca la ha oído? Porque Dios la escribió en el corazón de todos los seres humanos. Por eso es que ustedes pueden ir a las culturas más remotas. Por eso es que ustedes pueden ir a la India, pueden ir a donde una cultura indígena y ustedes van a ver virtudes. El amor hacia el prójimo, el aprecio, esto, aquello, la bondad, la honestidad. Y uno dice, pero no son cristianos. No, porque la ley de Dios está escrita en el corazón de todos los seres humanos. Y por eso dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia, ya habíamos hablado de la conciencia, y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Como dijimos, incluso aquellos que no tienen la ley escrita de Dios, ¿cierto? O sea, la ley escrita refiriéndose a los judíos, tienen un conocimiento innato de la ley de Dios como lo demuestra su conciencia y sus pensamientos. Y estos hombres paganos, aunque no conocían la ley escrita judía, obraron de manera correcta porque la ley de Dios moraba en sus corazones. Y se nos dice que listo, estaban aquí reunidos. Y este siguiente detalle a mí me causa una curiosidad, no, o sea, me deja simplemente sorprendido ver el corazón de Pablo. Pablo es un hombre que, o sea, hasta ahora yo digo, oh Señor, como un hombre que acaba de naufragar. Está quizás en las condiciones más terribles, cansado, aporreado, no sabemos. Y este hombre podría fácilmente quedarse ahí simplemente en el calorcito, descansando. Pero no, Pablo da un paso extra. Pablo demuestra el servicio de Jesucristo cuando se para a buscar leña para echar al fuego. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué él? ¿Por qué si los isleños estaban preparando esto? ¿Qué necesidad tiene Pablo? Déjese atender, Pablo. Pero Pablo no. La mentalidad de Pablo no es: yo no vine para ser servido, yo vine para servir como mi Señor Jesús. Marcos 10:45, el Señor no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Las dos características de Cristo, servir y dar. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Dice, podré estar cansado, pero vengan, vamos a ayudar a encender el fuego, vamos. Y ahora, miren cómo muchas veces el obrar bien puede parecer
puede llevarnos a preguntar, ¿vale la pena obrar bien? Pablo se levantó a servir. ¿Y qué le pasó cuando fue a recoger la leña? Lo mordió una serpiente. Y uno podría decir, o Pablo mismo podría decir, Señor, ¿qué es esto? Estoy haciendo lo correcto, estoy ayudando, estoy tratando de tener... Y me muerde la serpiente a mí, Señor. Yo soy el que he hecho todos estos viajes, soy el que ha tenido que, mejor dicho, arriesgar mi vida. A ver, Pedro quizás está allá en Jerusalén relajado, Juan también quizás está relajado, y yo he dado mi vida, y Señor, ¿y me pasa todo esto a mí? Esa pudo haber sido la actitud de Pablo, pero esa no fue su actitud. ¿Qué hizo Pablo en ese momento? Sacudió. Se sacudió y dijo, vamos a seguir para adelante. ¿Por qué me pasa esto? No sé. No sé por qué me pasan a mí las cosas malas, no sé. Pero Dios tiene un propósito. Pablo se sacudió la serpiente y siguió para adelante. ¿Por qué nos pasan cosas malas? Especialmente cuando queremos servir. ¿A usted no les ha pasado que cuando ustedes más quieren servir a Dios es que empiezan a ocurrir cosas en sus vidas? En su matrimonio, con los hijos, problemas, se enferman. Podríamos tomar la actitud, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si solo quiero es hacer lo bueno, quiero servirte. O sacudirnos y seguir. Y seguir. Porque Dios nos va a honrar. Dios va a honrar a sus siervos fieles. Y se nos dice que había una víbora. Esto es un detalle que muchas personas incrédulos han tratado de digamos, desmentir o decir que no es cierto, porque al día de hoy en la isla de Malta no existen especies de serpientes venenosas. Pero eso no quiere decir que en 1900, 2000 años atrás no existían. Recordemos que ha habido evolución en los animales, muchas especies se han extinguido. 100 años, 200, 300 años atrás se podría quizás hablar de un animal que nosotros hoy en día no nos tocó. O decir, en esta zona vivía antes tal animal. Entonces, podemos ver aquí. Y también podemos ver varias características que nos dejan saber que la serpiente sí era venenosa. Primero, Lucas. ¿Cuál era la profesión de Lucas? Doctor. Lucas primeramente, y la reacción de los isleños, porque los isleños mismos dicen, ¡ay! Mire, ahí sí va a caer muerto. Si no fuera la serpiente, o sea, pónganse a pensar, si no hubieran serpientes venenosas allá, ellos no habrían reaccionado diciendo, le hubieran dicho, tranquilo, esa no es venenosa. Pero la reacción de ellos fue, ay, este hombre es un asesino. Mire, ahora sí va a tener que pagar por todo lo que ha hecho. Y yo les hago una pregunta. ¿Pablo era un asesino? Claro. Pablo fue un asesino. O sea que, ciertamente, pudo haber ahí pagado por todo lo que hizo. Acuérdense, es un hombre que el Señor redimió. Pero recordemos quién era Pablo anteriormente. Y después se nos dice que al ver la serpiente colgada, los isleños se pusieron a comentar y dijeron, la justicia divina. Y ahí el término justicia hace referencia a una persona. Debería ir con J mayúscula, porque es un nombre. En esta época había una diosa llamada Justicia. Yo no sé si ustedes cuando ven una firma de abogados o algo con respecto a la ley, ven a una que tiene una balanza, ¿cierto? Que está tapada. Esta es la diosa de la justicia, ¿cierto? Que paga a cada uno según la mitología, ¿cierto? Grecorromana. Y en esta cultura pagana ellos creían en esa deidad, que es la diosa Dike. Es el nombre de la diosa de la justicia. Y aunque Pablo, como dijimos, había sido un asesino, ya no lo era. Y Dios tenía un plan para su vida, y era llegar a Roma. Miren qué curioso, no le hizo nada a la serpiente. Pablo mostró una calma sobrenatural. Si a mí una serpiente me pega en la mano, yo no sé, yo cómo reacciono. Yo empiezo a gritar y no sé qué hago. Pero Pablo simplemente se sacudió y la echó al fuego. Y no tuvo ningún efecto en Pablo. ¿Y saben eso que me recordó? Lucas 10, 17 al 20. Díganme si no. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Mucho cuidado, con esto no quiero decir que ustedes son inmunes al veneno o a una serpiente. Eso no es lo que Jesús quería decir.
Esto se lo estaba hablando ¿a quiénes? A esas personas en ese momento. A estas personas quienes les dio esa autoridad. Lo mismo, quizás nosotros no tenemos autoridad para muchas cosas que solamente Cristo puede hacer. Por eso es que yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado cuando una persona empieza a reprender al diablo en el sentido de en otra persona o hacer como una especie de exorcismo. Mucho cuidado. Asegúrense de que tengan la autoridad que Cristo les ha dado. Porque una persona que hace eso tiene que estar cubierto completamente con la autoridad de Cristo, por medio de la santidad, por medio, o sea, una persona que está en pecado y que trata de hacer algo como esto, ¿qué va a hacer el diablo? Se burla porque no tiene autoridad alguna. Entonces estas personas obviamente fueron hombres fieles completamente al Señor. Y vemos que esa promesa, como dijimos, no le pasó absolutamente nada a Pablo. Y Dios utilizó este milagro como todo milagro en el libro de Hechos. ¿Para qué? Para autenticar su mensaje y a su mensajero. Eso lo hemos mencionado desde la primera clase, ¿se acuerdan? Que decíamos, ¿con qué propósito hacían milagros? ¿Con el propósito de qué? De autenticar al mensajero, que la gente dijera, wow, esta persona definitivamente sí viene de parte de Dios. Y segundo, autenticar el mensaje. Ese mensaje tiene poder. Y como dijimos, los isleños pensaban que Pablo se iba a morir, se quedaron todos esperando. Espérese. Eso ahorita va a caer. Ay. Pasó un rato, Pablo no le pasaba nada, él seguía ahí calentándose, como si nada, me imagino con su mordedura ahí. Y miren cómo se voltea todo. Ahora ya no piensan que es un asesino, sino ahora, no, este hombre es un Dios. Cómo el ser humano cambia de perspectiva en un segundo. Miren cómo ya piensan que es un Dios. Y no es la primera vez que lo confunden con un Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Cuando a él y a Bernabé los confundieron con dioses también. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál fue la reacción de Pablo? Se molestó. Él no quiere de ninguna manera competir con Dios. No quiere de ninguna manera robar la gloria de Dios. Y Pablo en ese momento, simplemente, aprovecha para hablarles a ellos. Y como dijimos, pensaron que era un Dios porque en la mitología de ellos, pues los dioses eran inmunes. Entonces ellos dijeron, a este hombre no le pasó nada, este hombre tiene que ser un Dios. Y aunque los isleños mostraron cualidades de hospitalidad, su corazón seguía enceguecido. Entonces miren cómo podemos ver que aunque son personas bondadosas, generosas, hospitalarias, que carecen de la verdad, ciegos espiritualmente. Porque aunque tienen todo esto, hay mucha gente buena allá afuera, pero ciegos espiritualmente. Hay mucha gente que hace unas obras maravillosas, mejor que las que puede hacer uno, pero ciegos espiritualmente con respecto a la verdad. Por eso no se trata solamente de ser una buena persona, sino de conocer la verdad que nos hace libres y trae salvación. Y cuando nos sometemos a ese Cristo, poco a poco el Señor va cambiando nuestro corazón para poder obrar de buenas maneras. Y aquí continuamos con el versículo 7 al 10. Y dice, cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. ¿Sí ven eso? Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron ¿de qué? De todo lo necesario para el viaje. O sea, esta gente llegó sin nada y salió con todo. Con todo. Ropa, comida, todo tipo de cosas. Pero entonces se nos dice que en esta isla había un hombre, un funcionario público importante, un funcionario romano y llamado Publio. Se dice que tenía una finca, eso tiene que ser una hacienda, me imagino una cosa de locos, para hospedar 276 personas. Imagínense este hombre, el corazón generoso, como les mencionaba, es que la generosidad no solamente era de los isleños, de los mismos gobernantes. Imagínense este hombre llegar a la casa y decir, mi amor, tenemos visita. Ay, sí, 276 personas. Si algunas veces uno estaba estresado por recibir 4 o 5 personas para acomodarlos y organizando, ¿y dónde los vamos a acomodar? Solo imagínense entonces la magnitud
de hacienda, de finca, como menciona ahí, que tendría este hombre para hospedar todas estas personas. Y no fue por 1, 2, 3 días. Vamos a ver, fueron varios meses. Y este hombre, como dijimos, tenía una propiedad gigante, pero este hombre tenía a su padre enfermo. Y pues claro, como todos pensaron que Pablo era un dios, entonces este hombre amigo dijo, venga, mi padre está enfermo, le comentó. Lucas, de hecho, que es el que escribe, nos menciona específicamente cuál era la causa de la fiebre de este hombre, porque la Reina Valera creo que menciona fiebres, o sea, una fiebre que viene y va, viene y va. Y la causa era la disentería, y la disentería, Lucas como doctor la reconoce, y básicamente es una infección intestinal, muchas veces generada en el colon, a causa de, por ejemplo, por lo general de la leche, por bacterias en la leche. Entonces, en esta época, obviamente, esto podía suceder muy a menudo. ¿Por qué? Porque no había la limpieza, las cosas no quedan tan limpias, y muchas veces la leche se la tomaban así tal como salía de los animales, ¿cierto? Y claro, alguna bacteria tuvo este hombre que contraer ahí y empezó con esto y una fiebre que no se iba. Y como dijimos, está también caracterizada por sangrados. Y Pablo va, impone sus manos sobre este hombre y sana. Imagínense, Pablo debe estar ahorita cansado, queriendo poder ya llegar a dormir. Por fin le van a tener una habitación o algo donde poder descansar. Lo llaman a que venga, sana a este hombre. ¿Y ahora qué le pasa? Un montón de enfermos ahí mismo vienen. No sé si le recuerda a Jesús. Yo estaba leyendo esta mañana Marcos y leía antecitos de cuando Jesús, ¿cierto?, hace su sermón a los 5,000 y mencionaba que él y los discípulos estaban cansados y que se querían apartar a escondidas, pero mucha gente los vio y los empezó a seguir. Y Jesús, cuando los vio, decía, eran como ovejas sin pastor. Se sintió tanta misericordia hacia ellos que dijo, hay que atenderlos, ¿cómo los vamos a dejar? Y Pablo sabía que la necesidad de ellos eran más que físicas. Entonces imagínense, Pablo sigue. Y esto es una característica que sucede muy a menudo. Cuando uno más sirve, más trabajo viene. Cuando uno menos sirve, por ahí decía alguien que escuchaba y decía, si usted quiere que alguien realice algo diligentemente, busque a la persona más ocupada. Porque el que está desocupado seguramente va a seguir estando desocupado, sin querer hacer nada. Entonces, si usted quiere que alguien diligente le trabaje en algo, busque al que más ocupado está, porque ese es capaz de recibir más trabajo. Entonces, miren, Pablo ya está abrumado, cansado, pero sigue. Y como dijimos, Dios recompensó ese acto de bondad de estas personas. Lo recompensó a ellos por parte de los malteses. Dice la palabra que les dio todo lo que necesitaban. Y se cree, según la tradición, que durante este tiempo Pablo predicó, como de costumbre, creando una congregación en Malta, cuyo pastor sería el mismo Publio. De hecho, en la isla de Malta hay una estatua de un hombre llamado San Publio, y es el hombre que se cree que fue el primer pastor de la isla de Malta. También en la isla de Malta hay un puerto que se llama el puerto de San Pablo, donde creen que ahí fue donde encalló el barco y ellos llegaron por ahí. Pero de hecho, una persona que estaba haciendo una investigación más profunda del libro dijo que no creía que esa era la zona donde había entrado. Y le dio por empezar a recorrer la isla, y luego hablando con un pescador de la zona, se dio cuenta que en la otra parte de la isla había una área donde habían 4 anclas encalladas en el fondo del mar. ¿Ustedes se acuerdan cuántas anclas fueron que mencionaba la palabra? No sabemos con exactitud si son o no. El caso es que esas anclas hoy en día están en un museo y se reconocen como las anclas del barco en el que Pablo naufragó. Entonces miren cómo todo va, ¿me entiende? Cómo la arqueología va confirmando la palabra de Dios, y cuántos más descubrimientos habrán por hacerse que nos podrían confirmar mucho más acerca de la palabra. Y continuamos con 28 del 11 al 16. Mira lo que dice, al cabo de ¿cuántos meses? 3 meses. Ellos esperaron a que pasara el invierno completamente. Al cabo de 3 meses en la isla zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días.
Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos y por fin llegamos a Roma. Por fin, dice, mire, Lucas menciona, por fin llegamos a Roma. Imagínense ese viaje, lo que ha sido. ¿Cuántos meses? Llevan como 4 meses desde que salieron para llegar a Roma. Por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Vemos que Dios honra una promesa. Dios le prometió a Pablo contra viento, contra marea, contra todo, que iba a llegar a Roma. Y esa promesa fue el ancla de Pablo. Él decía, ¿cómo? No sé, estoy a punto de morir en un barco, pero eso. ¿Qué promesas de Dios están siendo nuestra ancla para poder sobrellevar las tormentas de la vida? Tenemos que buscar promesas de Dios en las que nosotros nos podamos aferrar, que cuando todo parezca oscuro, sin salida, cuando todo parezca muerte y parezca el fin, podamos nosotros decir, pero Dios dijo esto acerca de mí. Y después de 3 meses en la isla, Julio logró hacer arreglos con un barco que también había pasado el invierno ahí. Se nos dice que es una embarcación de Alejandría. Ya vimos que Alejandría es Egipto. Dijimos que Egipto tiene las mejores embarcaciones. Los egipcios eran los top of the line construyendo barcos. Y había una embarcación aquí y se nos dice también, hay un detalle que Lucas da. Y cuando Lucas da detalles, pues es por algo. No sé exactamente por qué, pero yo digo, me preguntaba, ¿por qué habrá puesto el nombre del barco? Él pudo haber dicho una embarcación de Alejandría, pero él específicamente menciona una embarcación, en la Nueva Versión Internacional dice, con la insignia de los dioses dioscuros. La Reina Valera menciona Castor y Pollux. Cuando nosotros miramos la mitología greco-romana, y los que de pronto en algún momento conocieron el horóscopo, y si alguno era Gémini, ¿se acuerdan los gemelos? Los gemelos de Géminis son Castor y Pollux. Y ellos en la mitología se creen que son los hijos de Zeus. Entonces había una embarcación pagana con la insignia de estos dos, me imagino, hombres ahí, no sé, hechos en madera o no sé. Y se dice que al salir de Malta el barco hizo parada en Siracusa. Siracusa ya está cerquita, es como la parte, ustedes saben que Italia es como una botica y abajo hay como un baloncito. Siracusa está ahí ya, llegando prácticamente ya a Sicilia, lo que es la zona de Sicilia. Y luego hicieron parada en Regio y Puteoli. Puteoli ya es la parte media de Italia, ya como la parte, cierto, del medio en Italia. Y de hecho es el puerto comercial más grande que hay en Italia. Puteoli está cerquita de una ciudad muy conocida que es Nápoli, que es la ciudad donde está el monte Vesubio, que fue el volcán que eruptó hace no sé cuántos miles de años y cubrió toda una ciudad. Y la gente quedó, y hay hasta museos donde se ven las personas momificadas todavía. Entonces esta es una zona ahí cerca a la ciudad de Nápoli. Y vemos que también en este puerto llegaban las embarcaciones egipcias cargadas de grano. La clase anterior vimos que Egipto le surtía grano en grandes cantidades a Roma, porque Roma no daba abasto con la gente que tenía y con la producción interna de grano. Y vimos que esta ciudad era una ciudad pequeña, que hoy en día es la actual Pozzuoli. Si ustedes hoy en día buscan en Italia, es Pozzuoli, la actual ciudad de Puteoli. Y se nos dice que Pablo llegó allá y encontró a algunos creyentes que lo invitaron a pasar una semana con ellos. Y uno diría, pero ¿y creyentes si Pablo no ha ido a Roma? Pero ustedes se acuerdan cuándo se escribió la carta a los romanos. ¿Antes o después de este viaje? Antes. La carta de los romanos ya había llegado. Porque cuando leemos Romanos, Pablo dice, tengo un gran anhelo, si algún día puedo, de poder ir a visitarlos. O sea que Pablo, imagínense, ya había escrito esta carta. La congregación en Roma ya había recibido esta carta, ya sabía quién era Pablo. Por eso es que vemos que ya había gente tan ansiosa, con tanto anhelo de poder recibir a Pablo. Decían, llegó Pablo. ¿Escuchaste? Llegó Pablo. Gente que se fue desde Roma caminando a recibirlo a ciudades. Ahí nos mencionaba, los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas, que son mucho más al sur. Salieron desde allá a recibir a Pablo.
Entonces aquí tenemos un poquito el mapa. Veamos otra vez, recapitulemos. Hace casi 3 meses y medio estaban aquí, saliendo acá de Cesarea, llegaron a Sidón, por la parte norte de Chipre, llegaron a Mira, donde Pablo les dijo, no va a estar bueno el viaje, decidieron seguir, a duras penas llegaron a buenos puertos, ¿cierto? De ahí se fueron para Fenice y de Fenice arrancan y empieza terrible el viaje. Se desvían por allá abajo, por fin llegan a la isla de Malta después de 14 días, pasan 3 meses en Malta y de ahí de Malta llegan a Siracusa. Ahí está Siracusa, la botica de Italia, llegan a Regio, Puteoli, 3 Tabernas, Roma. Este es el 4º viaje misionero de Pablo. Y lo consideramos un viaje misionero a pesar de que él iba encadenado, porque él tuvo la oportunidad en varios lugares, Sidón, Malta, de predicar la palabra. Congregaciones se formaron allí, aún Pablo siendo un predicador en cadenas. Increíble. Para él las cadenas no eran impedimento para seguir proclamando a Cristo y formando congregaciones. Y vemos que cuando Pablo llega, recibe fuerzas. Dios es tan bueno que le pone a Pablo personas y lo hace en nuestras vidas. Cuando estamos decaídos, el Señor pone personas para darnos fuerzas. Pablo agradeció a Dios por cumplir su promesa. La palabra dice, Pablo agradeció a Dios. Miren, yo me imagino, dice, Pablo dio gracias a Dios cuando llegó a Roma y cobró ánimo. Tras su llegada a Roma, Dios permitió que Pablo recibiera afecto allí de aquellos quienes lo conocían o habían escuchado hablar de él en su carta. Continuamos con el versículo 17. Dice, 3 días más tarde, Pablo lleva 3 días en Roma. Y aquí ya vemos que, no dice Pablo, aproveche, descanse un rato, pero miren lo que pasa. Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Una costumbre de Pablo, ¿no? Una costumbre un poquito, diría yo, desobediente. A pesar de que Pablo es un hombre maravilloso y hemos aprendido mucho, acuérdense, es un hombre también de carne y hueso, que no podemos buscar en él perfección. La única perfección y modelo a seguir perfecto es Jesucristo. Pero Pablo cometió también errores. Aparte de su pasado, también era un hombre que le gustaba hacer las cosas a su manera. Y eso también lo metió en algunos problemas. Sí, porque vemos que él llega a un lugar y lo primero que visitar a los judíos, cuando él no estaba llamado. El orden que el Señor le da es primeramente vas a visitar a los gentiles, reyes y a los hijos de Israel. Por último eran esos, pero él lo hacía al contrario. Primero judíos, ¿cierto? Después los gentiles y reyes. Entonces, y miren lo que dice. Pablo llega allá y como que él inmediatamente, yo creo que la gente decía, Pablo, pero relajado. No, yo necesito buscar a los líderes judíos. Y busca a los líderes judíos y les dice, a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Esto me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Y ellos responden, esperen, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo. Contestaron ellos, ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esta secta. Y ahí podemos ver algo de Pablo donde él tomó una actitud como de víctima. De pronto a Pablo en ese momento se le subió un poquito el título de Pablo. Él ha sido un hombre muy conocido. Mira, donde llega la gente lo recibe, saben quién es él. Y de pronto ya él pensaría que al llegar a Roma todo el mundo sabría quién es Pablo. Pero se equivocó. Entonces él llega de entrada y como con actitud de víctima le dice a los judíos, hermanos, miren, yo estoy aquí, pero injustamente, yo no he cometido nada en contra de la ley ni de nuestros antepasados. Y ellos dicen, pero espere, ¿quién es usted? Nosotros no hemos escuchado hablar nada de usted. Pero sí nos interesa escuchar acerca de ese Jesucristo. ¿Sí ven? El enfoque, el centro de atención no somos nosotros. No podemos dar por sentado que la gente, que somos el centro, de que nosotros no somos nosotros. El que tiene que brillar es Cristo. Pablo, a pesar de que era el apóstol Pablo, no era su momento de brillar. Era el momento de que Cristo brillara.
Y ellos querían era conocer acerca de Cristo. No, usted no nos interesa. Queremos saber escuchar más acerca de esta secta que se ha hablado mucho. Ellos todavía la llaman una secta, acuérdense. Recuerden que varias veces decían la secta de los nazarenos. Y como de costumbre, el anhelo primordial de él era llegar a los judíos. Y Pablo suponía que el testimonio de él había llegado a oídos de ellos. Pero como dijimos, el enfoque de Pablo en el momento era dejar claro que él no había hecho nada contra su pueblo ni las costumbres. Él quería que supieran que estaba encadenado, era por profesar la fe que Israel tiene. ¿Cuál era esa fe? El Mesías, la esperanza de que vendría un Mesías. Y Pablo sabía que era Jesucristo. Y finalmente reconocieron su interés por escuchar más acerca de esta secta. Y por lo visto esto ya se había regado ampliamente en Roma. Miren que para este momento ya muchos decían, ya hemos escuchado bastante de esta secta, o sea que ya había llegado el mensaje a Roma. Entonces me imagino que Pablo en ese momento se debió haber sentido, yo creo que el Espíritu lo debió haber tenido que convencer a él de que Pablo, ¿qué hiciste? No se trata de ti, se trata de mi hijo, se trata de Jesucristo, Pablo. Pablo en ese momento pudo haber dicho, listo, vamos a hablar, les voy a comentar acerca de Jesucristo. Pero ¿qué hace Pablo? Dice la palabra, versículo 28, señalaron un día para reunirse. A lo mejor Pablo dijo, yo tengo que ir primero a orar, arrepentirme de mi pecado para que podamos hablar. Señalan un día para reunirse con Pablo y acuden en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón el Espíritu Santo habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los no judíos y ellos sí escucharán. Wow, fuertes palabras, palabras que ya el mismo Jesús había mencionado en una ocasión. Al pueblo, a su pueblo. Recuerden que cuando hablamos del pueblo no podemos generalizar. La palabra en ese momento hace un enfoque y siempre dice al pueblo judío. Pero no todos los judíos caen ahí. Acuérdense que muchos judíos creyeron. Acá mismo nos dice, unos se convencieron, pero otros se negaron a creer. Entonces, los líderes señalaron un día para reunirse con Pablo y escuchar más acerca del cristianismo. Y miren cómo dice que Pablo no trató de convencerlos en 1 hora, en 2 horas, desde la mañana hasta la tarde. Imagínense el debate entre estas personas. Se nos dice que Pablo usaba la ley de Moisés y a los profetas para convencer a estas personas. Porque ¿cómo más voy a convencer yo a un judío? A través de lo que ya está escrito. ¿Cierto? Vemos que la manera de Pablo evangelizar a los gentiles es muy diferente. Pablo a los gentiles les hablaba sobre quién creó el mundo, todo, las cosas. Pero a los judíos les habla sobre el Dios de Israel, porque ya de por sí hay una base para poder hablar. Y Pablo, como siempre hacía con los judíos, usaba esa ley de Moisés para señalar al Mesías. Es decir, en la ley estaba escrito que el Mesías tenía que sufrir, morir y resucitar. Y Jesucristo cumplió cada uno de esos aspectos. Y así como muchos creyeron, muchos desobedecieron a Dios al negarse a aceptar el único que puede pagar por nuestros pecados y concedernos paz con Dios. Miren cómo dice ahí, se negaron. Ellos tomaron, no fue simplemente como que yo no creo porque pues no hay evidencia, no, se negaron. Yo no voy a creer eso. Eso que usted está diciendo, yo vea sobre mi cadáver, voy a creer eso. Eso es negarse. Negarse es ser consciente y tomar la decisión de decir no. Y ellos se negaron a creer. Y esto había sido común tal vez a través de la nación al punto que estaba escrito. El profeta Isaías decía que muchos endurecerían su corazón y no creerían. Y vemos que también Jeremías lo había profetizado. Miren lo que dice Jeremías 7, 25, 29. Escuchen esto. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles a mis siervos, a los profetas, día tras día,
pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Esto es Dios hablando a Israel. Han sido tercos y pecadores, aún peores que sus antepasados. Diles todo esto, pero no esperes que te escuchen. Adviérteles a gritos, pero no esperes que te hagan caso. Diles, esta nación que no obedece al Señor su Dios y que rechaza ser enseñada, entre ellos la verdad ha desaparecido, ya no se escucha en sus labios. Rápate en señal de luto y llora a solas en una montaña, porque el Señor ha rechazado y abandonado a esta generación que ha provocado su furia. Miren qué fuerte eso. Miren qué fuerte como estaba profetizado que el pueblo de Israel, muchos no escucharían. Muchos no escucharían. Pero eso no era motivo para no predicar. Esto tiene que ser también para nosotros, evangelistas o personas que hablamos de Dios, esperanza. De saber que el Señor dice, habla, aunque no te van a oír. ¿Cierto? Enséñales, muéstrales, aunque muchos no van a creer. Pero no lo dejes de hacer. Hazlo. Hazlo. Versículo 29 al 31. Y dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Esas son las últimas palabras del libro de Hechos. Y nos podría decir, pero espere, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dejaron con la película parte, ¿dónde está la parte 2? ¿Dónde está? Entonces, vemos que ahí llega lo inconcluso de la historia. No sabemos muchos detalles, pero lo que sí sabemos es que Pablo duró 2 años en Roma. 2 años en Roma en este momento. Este no es su último encarcelamiento. Pablo tiene otro encarcelamiento después de este. Él dura 2 años en Roma. Acuérdense, ¿qué está esperando él en Roma? Apelar delante del César. Se nos dice que esperó 2 años. 2 años en casa por cárcel, por decirlo así, esperando apelar. Y uno podría decir, pero ¿y por qué no se dio el juicio? ¿Por qué no? No nos explica la Biblia, pueden haber varios factores. 1, nunca aparecieron los acusadores, nunca llegaron sus acusadores. 2, simplemente como digamos el caso de Pablo, de sus papeles, las cartas, ¿venían dónde? En el barco. ¿Se acuerdan? Que habían escrito una carta, ¿cierto? Vimos que Félix escribió una carta y esa carta se escribió contando quién era Pablo, por qué razón iba. El barco se hundió, se perdió todo lo que iba en el barco, esa puede ser otra razón. Nunca llegaron los documentos de Pablo, no hay cómo saber el caso. Y simplemente se dilató esto. Pasaron 2 años hasta que al final decidieron, Pablo queda libre. Sabemos que Pablo queda libre en su primer encarcelamiento en Roma, acuérdense, primero, porque luego va a tener un segundo encarcelamiento, que es donde ya él ya sabe que de esa no va a salir libre. Y eso es lo que ya vemos en el libro de 2 de Timoteo, donde él ya escribe sus últimos momentos y dice, yo sé que ya de esta no voy a salir con vida. Y aunque siempre lo acompañaba un guardia, él tenía privilegios de recibir a quienes lo visitaban. Pablo en todo momento estuvo amarrado a un guardia, en todo momento. Pero tenía privilegios, aprovechaba cada oportunidad para predicar el reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesús sin impedimento y sin temor alguno. ¿Cuántas personas en Roma no habrán escuchado de boca de Pablo? Y durante este tiempo Pablo también llevó a cabo una amplia campaña de evangelismo con algunos colaboradores. Aquí es donde ya usamos las cartas de Pablo para darnos un poquito de idea de qué pasó después. Entonces, por ejemplo, cuando leemos Filipenses 1:13, nos dice, Filipenses es una de las epístolas, es lo que fue Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron escritas ya durante esos 2 años de encarcelamiento de Pablo. Esas 4, que son las que se conocen como las epístolas de la cárcel, ¿cierto? Las cartas que Pablo escribe desde la cárcel. Ahora, 2 de Timoteo, ¿cierto? Es la epístola que ya se escribió en su segundo encarcelamiento. Entonces aquí vemos que dice, Filipenses 1:13, pues cada persona de aquí, hablando en Roma, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Imagínense, cada persona en el palacio del César sabía quién era Cristo y por qué razón Pablo estaba encadenado. Hey, ¿y vos por qué estás preso? ¿Cuál es tu? Oh, estoy preso. Aprovechaba la oportunidad a causa de Cristo. ¿De quién? Y empezaba.
Entonces miren que nos da ahí él deja entenderle a la iglesia en Filipo. Dice, yo estoy encadenado ahorita, pero todo el mundo, incluida la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y ahora Colosenses 4, del 10 al 12, dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludes. Pablo hablándole a la iglesia en Colosas. Y mire cómo les dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos. Como también Marcos. Marcos, pero ¿no se acuerdan que Marcos había tenido un pleito con Pablo y había decidido Pablo decir, yo no me voy con Marcos, venga Silas, véngase conmigo, y Bernabé dijo, no, yo me voy con mi sobrino? ¿Se acuerdan? Y ahora miren, Marcos, quizás Marcos maduró, Pablo también perdonó, y ahora Marcos es un instrumento importantísimo en la vida de Pablo. Dice, Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlo, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que con madurez se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Así que Pablo, aunque estaba encarcelado, él seguía su ministerio, escribiendo cartas, predicando. Y como decimos, ¿y qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó después de ahí con Pablo? Y esta es la historia no escrita en el libro de Hechos. Pablo fue liberado de este primer encarcelamiento, como mencionamos, tras ser hallado inocente. O una posible, como dijimos, deserción de parte de los acusadores. Nunca llegaron los que lo acusaban. A lo mejor no le pegaron ese viaje, pero el caso es que pasaron 2 años, Pablo fue liberado. Durante este tiempo se cree, esto ya es una creencia basada en muchos relatos, pues cierto, de las cartas, pero esto no quiero que lo tomen por sentado que fue así. La Biblia no deja claro, pero muchas personas que han estudiado la palabra han cogido fragmentos de las cartas y han podido lograr como consolidar un relato de qué pasó después. Tuvo la oportunidad de visitar España. ¿Se acuerdan que él en una de sus cartas menciona el anhelo también de ir a España, de que va a ir a España a predicar y expandir el evangelio en el continente europeo? Por sus cartas como Tito y Filemón podemos deducir, mas no confirmar, como les dije, que tal vez también haya visitado la isla de Creta, nuevamente, donde Tito y él evangelizaron la isla. También haberse ido a Colosas a visitar a Filemón. Como este fragmento lo tomé de un comentarista, decía, sin detenerse en Éfeso, Pablo envió, y acá están todos los fragmentos bíblicos de donde se va como formando esta historia, Pablo envió a Timoteo allí mientras Pablo viajaba a la región de Macedonia. En el camino dejó algunas cosas en Troas, como menciona en 2 de Timoteo, y luego se quedó en Filipo como pretendía, Filipenses 2:24. Pablo pudo haberse quedado en Nicópolis durante el invierno como esperaba, como lo menciona en Tito 3:12. También pudo haber visitado Corinto en ese momento, o quizás viajó por allí después de ser arrestado y llevado a Roma. Luego, como dijimos, fue arrestado nuevamente. Aunque muchos no lo apoyaron en ese momento, en 2 de Timoteo 4:16, después se nos dice que el Señor Jesús sí lo hizo, como dijimos. La tradición nos dice que Pablo permaneció en la prisión, en la región de Mamertín, y fue decapitado en el año 68 después de Cristo por el emperador Nerón, por el mismo emperador que unos años atrás lo había dejado en libertad. Como se cree, como relata la historia acerca de Nerón, se cree que este hombre también con el tiempo fue enloqueciendo. Este hombre se fue enloqueciendo. Este hombre llegó a un punto. Nerón fue uno de los que tuvo que ver mucho con la persecución del cristianismo, ya después de la muerte de Pablo, años 70, cuando empezaron las revueltas en Jerusalén, que fueron a quemar el templo y a destruir. Y Nerón tenía, de hecho, los relatos acerca de él mencionan que este hombre se había enloquecido tanto y estaba tan en contra del cristianismo que él agarraba a cristianos, los desnudaban, los empalaban, los metían en un palo, en una estaca, los colgaban en el patio de su palacio y los encendían como antorchas. Y él decía, miren a los que dicen ser la luz del mundo. Y él se paseaba desnudo en su carruaje diciendo esas cosas. Imagínense la locura, la demencia de este hombre. Entonces, a estas personas les tocó muy duro. Y entonces se cree que sí, la tradición dice que Pablo fue decapitado por Nerón en este año. Y ya a partir de ahí, pues ya lo que tenemos es ya la historia, ¿cierto? La historia acerca de lo que sucedió ya luego, más la Biblia ya no nos da más detalles de qué pasó a partir de ese momento.
Y la iglesia en Hechos llevó a cabo fielmente el encargo de Cristo, que decía: me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, dejando una huella en las generaciones venideras. Y la pregunta que yo quiero ahorita dejarles a ustedes para este cierre es: ¿descubrirán las generaciones futuras que corrimos con fidelidad nuestra parte de la carrera? ¿Qué historia vamos nosotros a escribir? Porque acuérdense, nosotros estamos escribiendo el capítulo 29 de Hechos. ¿Qué historia vamos a escribir nosotros para que las generaciones futuras puedan ver y aprender de nosotros? Y con eso finalizamos el libro de Hechos de los Apóstoles.